Hola, sí, una pregunta, en realidad retomo algo que preguntó Mariano. Hay una tesis muy fuerte en el libro en relación con el vínculo entre los intelectuales y la política, ¿no? Donde vos planteás que, bueno, hay un primer momento quizás de equilibrio en Cuba, sobre todo, entre, digamos, posiciones más vinculadas a la defensa de cierta autonomía de la práctica intelectual o artística y posiciones más, digamos, instrumentales en relación o de subordinación de lo intelectual a la política, que finalmente predomina esta última, y también que eso se expande un poco a América Latina como una política. Lo que quería preguntar o reflexionar también, Mariano, en relación con cómo lo pensás vos con la cierta tradición que está presente en los capítulos del libro que vos tomás, Argentina, en la que yo estoy pensando en Sarlo, ¿no? El texto de Cicerón Mímesis del 85, también Terán, que de algún modo tienen una visión similar, más allá de los matices, ¿no? De las periodizaciones. Sobre todo la pregunta es por qué esa generación, digamos, está haciendo también el balance de su propia experiencia, ¿no? Digo, inclusive en algunos casos lo explicitan, el modo en que ellos se involucraron como intelectuales en relación con la política, y bueno, y lo que es una Argentina en cierto momento. Pero bueno, te quería preguntar, digamos, cómo pensás tu relación con la hipótesis que vos sostenés con esa, digamos, esta tradición del pensamiento argentino, sobre todo porque digamos, se construye también con cierta tradición dominante en cuanto a qué relato se construye del periodo de los 60, 70, en relación con esta relación de intelectuales y políticos, ¿no? Sobre todo la idea de que la política finalmente canibalizó la parte intelectual. Bueno, cuando yo lo pongo ahí, digo, la autonomía es para... Hablo de la autonomía de los artistas, no de los intelectuales. O sea, la autonomía para escribir, la autonomía para pintar, la autonomía para hacer el arte que uno quiere. Contra la idea de que viene alguien y te dice esto es lo que hay que pintar. En ese sentido. ¿De qué año hablamos que no lo tenemos? No, pero no, me parece que no es un año. ¿Y de qué periodo hablamos? En el libro hay una periodización, digamos, que tiene que ver con los avatares de la propia discusión en Cuba, ¿no? Donde hay un momento quizás de más equilibrio entre estas posiciones, autonomía o subordinación, que es finalmente alrededor del 71, 72, el caso Padilla, el Congreso de Cultura, se termina imponiendo la visión más, digamos, oficial, la subordinación de la práctica artística a las políticas de la revolución. Lo pensaba, lo que era la pregunta más en relación con el debate en Argentina, digamos, con esa tradición que inclusive vos partís de ahí, digamos, para... Claro, pero yo de ahí te ponía que claramente una... Digo, para empezar, en la Argentina no hubo nunca... A ver, para decirlo de alguna manera, en la Argentina no hubo nunca, salvo en la dictadura que no se ocupó de eso. O sea, no se ocupó de decirle a nadie cómo tenía que escribir o cómo tenía que pintar. O sea, no se ocupó del campo cultural, se ocupó simplemente de censurarlo o de matarlo, pero no de decir, bueno, no, sí, o a lo mejor se ocupó, pero yo no sé cómo. Pero estoy planteando acá que vos tenés que escribir una novela donde hay un héroe positivo que está en la... ¿cómo se llaman? El cañaveral y corta caña de cierta manera, etcétera, etcétera. Entonces ama a su compañera, pero no tiene relaciones hasta que no cosecha la zafra de los 200.000 millones, bueno, etcétera. Versus alguien que escribe, etcétera. Pero es complicado porque en este lugar donde yo te hablo
en ese momento el Estado te paga tu sueldo. De manera que entiendo yo que quien te paga tu sueldo tendría algún derecho para decir cómo tenés que hacer las cosas. Es más complicado, ¿no? Si yo te pago tu sueldo, te digo, haz lo que quieras, querido mío. Bueno, después de todo, porque la libertad para escribir y para hacer lo que querés está en un lugar donde hay un mercado, llamémosle así, donde vos vendés o no vendés lo que haces libremente. Es más complicado, ¿ves? Finalmente, que todo eso. Porque, y si no, estás en la calle drogándote, tipo, viste, un Bukowski. Es más complicado. Que hay que llenarlo de todo para poder ver si es que más o menos se puede hacer una analogía. Tampoco yo la estoy haciendo tan bien, porque yo lo pongo, pero no están todos los elementos. Yo pensaba ahí en un, qué sé yo, en un Kerouac, suponete, que va, escribe lo que quiere, lo vende, le pagan más o menos, vive, etcétera. Contra un aprendiz o un Kerouac en la Unión Soviética o en Checoslovaquia, por ejemplo, que quiere escribir algo, pero viene alguien del partido o lo que sea y le dice, a ver, ¿qué escribiste? Esto no se puede publicar. Esa sería la libertad, la autonomía en ese sentido, porque, a ver, cuando uno dice autonomía no se sabe muy bien de qué está hablando y es importante hacerlo claro, porque autonomía es muchas cosas. Una autonomía es la autonomía de la esfera, pero la autonomía respecto de que, o autonomía puede ser eso, es otra cosa, es la autonomía para escribir lo que yo quiero. Que finalmente termina siendo eso, y no mucho la autonomía de Bourdieu o no sé qué, señor, la cosa para escribir lo que yo quiero. Pero Sarlo o Terán son artistas, ¿sí? Piensan o escriben lo que quieren sobre lo que es la autonomía o lo que sea, pero no son artistas, no son, ¿entendés? Como no me cierran el esquema. Pero me parece que ahí se mezclaban las discusiones, ¿no? Yo lo pensaba en relación a cómo se lee el periodo. ¿Cuál periodo? Digamos, del 66 o hasta el 66. Pero el periodo 66. Cómo hay una generación intelectual, digo, en el caso argentino, ¿no? Estoy pensando en pensarlo, que aparecen, digamos, como aquellos, aparecen retomados en su modo de leer el periodo. Pero vos decís, ellos en el 66 o... No, ellos en los... Cuando escriben sobre el 66. Claro, en la postdictadura, digo, pienso en el artículo de Sarlo del punto de vista del 85, intelectuales y omnímesis, donde plantea esta tensión entre intelectuales y política, que dice, bueno, finalmente está haciendo el relato de su propia experiencia, dice, finalmente dejamos de pensar por qué la política y un poco también Terán en nuestros años 60 tiene una lectura similar. Mi pregunta era cómo dialogaba tu libro con ese modo de leer los 60 y 70 de esta generación que de algún modo construyó un modo de lectura, si se quiere, mira, yo creo que yo no sé si dialogo o no dialogo con eso. Yo los usé de bibliografía. A mí lo que me pasó es que yo viví mal, quiero decir mal, sin saber, o creyendo que sabía las cosas que sabía, esos años. Creyendo, por ejemplo, no sé, en las canciones o cosas. Y con mucha curiosidad por saber qué era lo que había pasado. Entonces, simplemente lo que hice fue tratar de investigar. No había pensado mucho
en los intelectuales ni nada. Lo que había pensado era que venía la revolución. Y después que no había venido. O sea, esas eran las dos cuestiones. Entonces, una cuestión era que Cuba era la revolución, y entonces que tenía que averiguar qué pasaba en Cuba, y pocas cosas más. Y qué había pasado acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había pensado que dialogaba Sarlo con no sé cuánto. Y tenía que trabajar un poco de los escritores y el boom, porque a mí no me dejaban trabajar, que era la revolución, qué sé yo. Pero vos recién en lo que decías antes, vos estás planteando de una manera como que la misma idea de autonomía es una idea poco clara y que depende bien también de en qué contexto estamos yo discutiendo. escribí un trabajo que se llama Autonomía, un viaje de ida, donde la verdad que me pongo a interrogar qué quiere decir la autonomía para tal, qué quiere decir la autonomía para cual, qué quiere decir la autonomía para... Así me doy cuenta de qué significa la autonomía. Cuando digo autonomía, ¿qué quiero decir? Porque... O sea que en tu libro eso se expresa cuando vos, digamos, repones un contexto y otras preguntas al problema del caso Padilla y otros problemas. O sea, vos decís, bueno, muy bien, digamos, pero en un momento, si no me equivoco, vos decís, ok, ¿a quién le importaba lo que podía pasarle al poeta, como dijiste recién, o al escritor, o a fulano de tal, cuando en realidad el problema era llegar a los 10 millones de la zafra, digamos, en el 70, ¿no? O sea, no en el 70, porque creo que lo decís vos, en algún momento decís que esos años previos son los años de la zafra, ¿no? O sea, la discusión es esa, que eso se ve perfecto en la literatura, vos lo mostrás en el cine, en todo, la analogía, ¿no? entre todo ese año 68, no sé si lo encontrás en la literatura, donde toda la épica de la gesta independentista y los 100 años de la independencia asocia la guerra machete, el gran mito del machete contra los españoles, con la función del machete hoy, que es ir a cortar la caña. Y por ejemplo en el cine, los mismos que filman las películas de esa gran épica son los que van a cortar la caña también, ¿no? La cantidad de textos de gente que va a cortar la caña, pero ya antes, de antes, es impactante. O sea que ahí la autonomía, digamos, sea porque hay un sostén del Estado. El personaje que va a cortar la caña es, en los libros, impresionante. Ese es el personaje bueno. El personaje positivo. Y ahí, digamos, en ese contexto decir, bueno, ¿qué es la autonomía? ¿Y a quién le importa la autonomía del poeta cuando el problema es como... Acá también, en la Argentina también, ¿y a quién le importa? ¿A quién le importa qué le pasa a un poeta? Digo, y no es una mala pregunta, es una buena pregunta. O sea, ¿a quién le importa? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Un escándalo acá? Lo que importa es, si uno lo pregunta así, tiene toda la razón del mundo. Es complicada esa cosa, pero también yo puedo decir, ¿a quién le importa que hay que darle sangre a una tipa que no sé? ¿A quién le importa el hígado de lo que van a trasplantar? O sea, son preguntas medio tremendas, pero la verdad, ¿a quién le importa? Son preguntas de que deben ser respondidas por la ética, ¿no? Por la ética y la política. O sea, pero en ese caso, digamos, lo que a quién le importa el poeta es porque lo que le importa a la revolución en realidad es el muerto de hambre. Pero, por ejemplo, ese es el punto. Los libros y otros contestan, ¿y a quién le importa? Justamente. No, que yo digo. que es una buena pregunta, porque es una pregunta ante la que caen un montón de otras preguntas. Y que es el lugar que va a ocupar la canción de protesta. La canción de protesta, claro, por su propia naturaleza, coral, es maravillosa. Pero a intelectual.